Muy buenos días para todos y bienvenidos al seminario web de GeoPeer, Introducción a Sistemas GeoPeer de Mejoramiento y Refuerzo de Suelos. Mi nombre es Juan Gómez, yo soy ingeniero técnico para GeoPeer Foundation Company y seré el moderador del seminario web del día de hoy. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna pregunta, la pueden ingresar en la caja de preguntas y al final del seminario web tendremos unos minutos para responderlas. El resto de preguntas serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes después del seminario web. El día de hoy tenemos como conferencista principal al señor Andrés Melo y al señor Fernando Cortés como conferencista invitado. Andrés es un ingeniero civil con magíster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de las sedes Manizales y Bogotá. Andrés cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño y construcción de obras de mejoramiento del terreno para diversos sectores. Actualmente se desempeña como ingeniero de proyectos y es encargado de la región andina para GeoPeer Foundation Company. Cabe también mencionar que Andrés hace parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El conferencista invitado Fernando Cortés es ingeniero civil y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia en aplicación de geosintéticos en obras de infraestructura y actualmente se desempeña como gerente regional en Tensar a cargo de países en Sur y Centroamérica. Ahora con ustedes, el señor Andrés Melo. Gracias, Juan David. Buenos días, esperando que todos gocen de salud por estos tiempos. Les agradezco primero a mis amigos de Pivaltec, licenciatario de GeoPeer Foundation Company en el Ecuador, por organizar este webinar y también a todos ustedes por el espacio que han destinado esta mañana para hablar de las columnas de grava compactada o Ram Aggregate Piers, que es como se les conoce a estos sistemas en la literatura, los cuales se usan principalmente para mejorar la capacidad portante del terreno y reducir los asentamientos en suelos poco competentes, es decir, o entiéndase, suelos arenosos sueltos, suelos con alto contenido de orgánicos, rellenos existentes heterogéneos, no documentados, e incluso contaminados o arcillas o limos blancos. Todos estos suelos son susceptibles de mejorarse empleando las columnas de agregado compactado. Y bajo todas estas condiciones, nuestros licenciatarios han ejecutado satisfactoriamente proyectos a nivel mundial, más de 10.000 a la fecha, empleando los sistemas desarrollados y patentados por GeoPeer Foundation Company. Esta es la agenda del temario a discutir el día de hoy. Inicialmente vamos a describir los sistemas para presentar luego los resultados directos de las columnas de grava compactada, los efectos del sistema constructivo de los Ram Aggregate Piers. Posteriormente veremos el método de cálculo que empleamos para estimar los asentamientos y los parámetros preliminares de capacidad portante empleando GeoPeers. Luego describiremos otras aplicaciones como el soporte de terraplenes, muros, tanques de almacenamiento, no sin antes hablar de la prueba de módulo que se hace como control de calidad de todas las obras. Y finalmente veremos un caso en el Ecuador donde se mitigó el potencial de licuación en el proyecto Briceño, en el proyecto del terraplén de Briceño. Los sistemas GeoPeer se pueden dividir en varias familias. Las columnas de agregado compactado, como se puede ver a mano izquierda del slide, que están básicamente compuestas por los sistemas GP3, Impact y X1. Ya veremos más adelante, algunos son de sustitución y reemplazo, otros se instalan por métodos de desplazamiento. Esto en cuanto a columnas de agregado compactado. A mano derecha podemos ver las familias de inclusiones rígidas, compuestas por los Geoconcrete Columns o columnas de geoconcreto y también las columnas de agregado compactado con lechada, que serán objetos de una posterior charla. El sistema GeoPeer, típicamente la brigada para construirse consta de 4 hombres, 2 operadores o excavadores, en una de la cual está montado un barreno helicoidal para realizar la perforación de la excavación y en otro un martillo vibratorio con un pisón compactador en el fondo, el cual se conecta a la vía hidráulica de la retroexcavadora. Se tiene también un operador para el Bobcat que alimenta con grava la excavación. Aquí vemos el proceso constructivo. A mano izquierda, lo que se hace inicialmente en el sistema GeoPeer es perforar la excavación entre 24 y 36 pulgadas de diámetro. Se maneja durante la perforación con un barreno helicoidal
luego se vierte la grava dentro de la perforación hecha y se va compactando en bulbos de no más de 30 centímetros de altura compactada, empleando para ello, para la compactación, un apisonador de fondo unido a un martillo vibratorio que está conectado al bastidor hidráulico. Un video de cómo es el sistema GP3 de GeoPeer, que tomó el nombre de la compañía porque ese era el primer sistema desarrollado en los años 90. Se realiza la excavación de la perforación, se va vertiendo grava y en un proceso continuo ascendente se va haciendo la compactación de los bulbos. Se retira el martillo, se vierte nuevamente grava, se va haciendo la compactación con el apisonador de fondo del sistema GP3 de GeoPeer, patentado y desarrollado por GeoPeer Foundation Company. Esta es una de las principales diferencias con las columnas de grava convencionales, en las cuales no se hace compactación dentro de la perforación. Aquí se puede ver a mano derecha la exhumación de un elemento GeoPeer construido. Se puede observar cómo el efecto de construir por compactación la grava dentro del agujero le da altísima densidad a los elementos, y esto se hace con material de base para carreteras o agregado triturado. Luego de haber hecho la construcción del elemento GeoPeer, el contratista de la fundación realiza la excavación y prepara la subrasante como lo haría en el caso de que no hubiese ningún tipo de mejoramiento, realizando la densificación de la subrasante, luego de hacer el corte para el desplante de la fundación, para luego verter su concreto pobre, hacer armado de acero y vertido del concreto, igual que como se hace en el caso de que no hubiera mejoramiento. Otro sistema, el sistema Impact, que es nuestro método por desplazamiento y que no involucra ningún tipo de perforación. Aquí podemos ver el equipo, cómo está configurado. La herramienta está compuesta por un mandril, que es un tubo hueco a través del cual puede bajar la grava, que se alimenta a través de una tolva superior acoplada al mandril metálico. Esta tolva está sujeta a su vez por un martillo vibratorio que está montado sobre un equipo de mástil, el cual está conectado a la línea hidráulica de la retroexcavadora, y el martillo vibratorio junto con la energía que se imprime por el peso estático, el bastidor y el mástil permiten hincar a la profundidad deseada el mandril del sistema Impact. ¿Cómo está compuesto la cuadrilla típica del sistema Impact? Tenemos el equipo mástil sobre el cual está montada la herramienta Impact. Tenemos un telecargador, telehandler para alimentar de grava la tolva en la parte superior, y tenemos un técnico para el control de calidad. A continuación veremos el video en animación cómo se construye el sistema. Se hinca el mandril Impact hasta la profundidad deseada. Recordemos que este es un método de desplazamiento que no requiere ningún tipo de perforación, y se va realizando la compactación de los bulbos de grava en espesores de no más de 30 centímetros en un proceso continuo ascendente hasta llegar a la superficie. Este método permite alcanzar profundidades mayores en comparación con el sistema GeoPeer de hasta 50 o 60 pies de profundidad. Es un proceso seco donde no hay residuos y donde se puede hacer una instalación muy rápida de entre 30 y 100 elementos por día en función de la profundidad necesaria. En el fondo de la tubería hueca o mandril, se cuenta con un sistema de check compuesto por unas cadenas que permiten el paso de la grava y que a su vez aumentan la eficiencia de la compactación en el fondo. El mandril se puede alargar o incluso ensanchar en la punta para mejorar el proceso de densificación, como se puede ver en la fotografía de la imagen derecha. Finalmente, tenemos un sistema híbrido, que es el sistema que se conoce como X1, en el cual hacemos perforación, como en el caso de GeoPeer, pero la compactación en el hueco o perforación se realiza a través de un martillo que está conectado a una viga IPR y que está a su vez sujeto a un mástil o equipo bastidor hidráulico similar al del equipo Impact. Esto que nos permite, en comparación con el sistema GeoPeer, llegar a mayores profundidades y aumentar rendimientos, puesto que no se tiene que retirar el martillo mientras se hace el vertido de grava. Como pueden ver, el compactador de fondo es hueco y permite el paso del agregado. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas GeoPeer de columnas de agregado compactado?
Pues bueno, el primero es que estamos densificando bastante la grava dentro de la perforación y eso hace que se aumente mucho la rigidez en comparación con la rigidez del suelo matriz. Adicionalmente, como podemos ver en la imagen de la derecha, se están incrementando los esfuerzos laterales hasta inducir un estado de esfuerzos pasivo. Esto que permite aumentar la resistencia al corte del conjunto y a lo largo de los elementos GeoPure. ¿Y esto cómo se puede ver conceptualmente en un diagrama de esfuerzos normales versus esfuerzos cortantes? En la condición in situ, donde no hay mejoramiento, representada por el círculo de la izquierda, el círculo A, los esfuerzos principales van a estar representados por los esfuerzos horizontales y verticales en la condición sin mejoramiento. Cuando se hace la compactación de la grava dentro de la perforación, se da una rotación de esos esfuerzos principales y el estado de esfuerzos queda representado por el círculo B, en el que el esfuerzo principal mayor pasa a ser el esfuerzo lateral, que se aumenta significativamente por realizar la compactación de la grava dentro del agujero. Esto permite, a su vez, que se aumente el esfuerzo normal, que conlleva una mayor resistencia al corte, siguiendo la envolvente del criterio de resistencia de Moore-Coulomb. Conceptualmente lo podemos ver desde ese punto de vista, el aumento en la resistencia al corte. Y para el caso de la compresibilidad, se han hecho ensayos de laboratorio en celdas tridimensionales de consolidación de muestras de suelo arcilloso, donde se puede ver en unas curvas de compresibilidad de esfuerzos contra relación de vacíos para una muestra de suelo consolidada de manera isotrópica, donde los esfuerzos horizontales y verticales son los mismos, como por medio de la línea punteada se tiene la curva de compresibilidad típica para suelos arcillosos. En el caso de inducir un estado de esfuerzos pasivos, como se hace por el método constructivo de GeoPure, donde los esfuerzos horizontales son mucho mayores a los esfuerzos verticales, esa relación de esfuerzos variaría de 1.5 a 3. Y esas curvas de compresibilidad para esos estados de esfuerzos en condición mejorada se pueden ver representadas por las líneas continuas con marcadores como se ve en la gráfica. Se puede deducir de las mismas que la compresibilidad es mucho menor al tener una pendiente casi que nula en esta curva de compresibilidad. El suelo mejorado es menos compresible que el suelo sin mejorar, es decir, la línea punteada. Y también como efecto se tiene un desplazamiento hacia la derecha del límite entre la rama de recompresión y la rama de compresión en una curva de consolidación típica. En campo se ha medido también que el ángulo de fricción de los elementos GeoPure es bastante alto, del orden de 49 a 52 grados según los resultados de una prueba de corte directo y en ensayos triaxiales para materiales granulares de diferentes clasificaciones según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se ha medido que por medio de ensayos de compresión triaxial el ángulo de fricción está entre los 48 e incluso hasta los 52 grados. El principal efecto es tener los elementos GeoPure que tienen una rigidez entre 10 a 40 veces mayor que la rigidez del suelo que hay alrededor. Ahora veremos cuál es el método que empleamos para el cálculo de asentamientos en zapatas aisladas en edificaciones. Inicialmente, para definir términos, la zona que se va a reforzar con los elementos GeoPure y que se puede ver en la imagen de la derecha se conoce como zona superior, determinada por el largo del fuste de los elementos H sub S. La zona inferior, que no tiene ningún tipo de mejoramiento, se le conoce como zona inferior, mejor dicho, y el asentamiento total será la suma del asentamiento en la zona superior con mejoramiento y el asentamiento en la zona inferior sin mejoramiento. ¿Cuál es el concepto, el principio? Mejorar la condición del suelo donde más se necesita, que es cuando tenemos suelos blandos, cuando tenemos suelos sueltos, justo debajo de la zapata, donde las presiones son mayores. Y aumentar la rigidez para formar una capa rígida bajo las zapatas. Ese es el principio del mejoramiento, aumentando a su vez la resistencia al corte para evitar inestabilidades por capacidad portante. Y para calcular el asentamiento, nosotros partimos de dos premisas principales. La primera es empleando la analogía de resortes y reconociendo que los elementos GeoPure tienen una mayor rigidez que el suelo matriz adyacente, pues se reconoce que se tendrá una mayor atracción de esfuerzos o mayor carga hacia los elementos GeoPure, puesto que su constante o módulo de rigidez es mayor
comparada con la del suelo adyacente, 10 a 40 veces como lo vimos anteriormente. Empleando esta analogía de resortes y también reconociendo que debe haber un equilibrio de fuerzas, es decir, que la carga que está en la zapata se debe distribuir entre la carga que va al elemento GeoPeer por la expresión Q sub G, que se puede expresar como la presión en el tope del elemento GeoPeer multiplicada por el área del elemento GeoPeer, y que a su vez se debe considerar también la presión que va al suelo matriz, podemos llegar a esta expresión que representa los esfuerzos en el tope del elemento Q sub G, que están en función de la presión aplicada por las zapatas Q y de una función de la relación de rigideces R sub S entre el elemento GeoPeer y el suelo, es decir, K sub G dividido entre K sub S, y la relación de área de reemplazo R sub A, que se define como el área total de los elementos GeoPeer bajo la zapata como proporción del área total de la zapata. Así pues, tendremos que, empleando la definición de la constante o módulo de rigidez, el asentamiento será igual al esfuerzo en el tope del elemento GeoPeer evaluado por la expresión anterior dividido entre la constante de rigidez o módulo de rigidez K sub G del GeoPeer, que medimos en campo mediante la prueba de módulo, como ya veremos más adelante. En la zona inferior, los asentamientos se evalúan siguiendo los análisis geotécnicos convencionales, considerando la disipación de esfuerzos en profundidad y estimando la compresibilidad de esa zona inferior no reforzada a partir de los ensayos de laboratorio o ensayos de campo con que se cuenta. Y si bien se trata de arenas o materiales granulares, se emplea la teoría de la consolidación o en el caso de elasticidad, perdón, y en el caso de suelos blandos, arcillosos, limosos, se emplea la teoría de la consolidación para estimar esa compresibilidad de la zona inferior. Como ya lo había mencionado, se hace el análisis de disipación de esfuerzos en profundidad, bien sea generalmente por el método de Boussinesq o de Westerdahl, para analizar los esfuerzos en la zona inferior. Entonces, en resumen, el asentamiento total es el asentamiento en la zona superior estimado por medio de la analogía de resortes, como ya mencioné anteriormente, más el asentamiento en la zona inferior estimado de la forma como se hace convencionalmente en geotecnia. En el proceso iterativo de realizar el diseño del mejoramiento, eventualmente se tiene que alargar el fuste de los elementos o espesor de la zona superior para controlar el asentamiento total, que estará bajo un criterio típicamente de 1 pulgada bajo zapatas aisladas. Y para retroalimentar nuestros análisis, siempre en todos los proyectos hacemos una medición de la rigidez de las pilas, que es el parámetro fundamental de entrada y la hipótesis que empleamos para estimar asentamientos en la zona superior, como se explicó anteriormente. Es bien reconocido que en la literatura que las zapatas de más de 3 metros de ancho o cuando se tienen largos de fustes de más de 15 pies o 4.5 metros de longitud, la analogía de resortes no resulta adecuada para hacer el cálculo de asentamientos. Por esta razón, en estos casos, empleamos la metodología del módulo elástico compuesto para evaluar la compresibilidad de la zona superior. Y esta metodología lo que hace es ponderar la compresibilidad o módulo elástico de los elementos GeoPeer y ponderar el módulo elástico compresibilidad del suelo matriz, empleando la expresión que se indica a continuación. No es diferente a la analogía de resortes en el sentido en que el módulo elástico de la pila GeoPeer será mucho mayor al módulo elástico del suelo matriz y al final el módulo elástico compuesto que se emplea en la teoría de la elasticidad para calcular asentamientos será un valor en el medio entre E sub G y E sub M. Este módulo elástico compuesto, como ya lo había mencionado, se calcula ponderando el módulo elástico de las pilas de agregado compactado multiplicado por la relación de área de reemplazo, que no es más que el área del elemento GeoPeer dividido entre el área total de la columna de suelo aferente. Y a su vez ponderando el módulo elástico del suelo matriz por la proporción de suelo que está en contacto con la zapata y que no sea mejorado. Producto de la experiencia en los más de 10.000 proyectos que hemos ejecutado a la fecha, hemos podido llegar a construir tablas de este estilo, en el que para diferentes tipos de suelos, bien sea arenosos, limosos o del tipo cohesivo, blandos, limos y arcillas, e incluso turbas y materiales orgánicos para diferentes valores de compacidad o de consistencia representados por el SPT de campo,
A priori podemos reconocer cuál es la capacidad portante mejorada de una zapata aislada con elementos GeoPeer. Podemos ir desde las 17 toneladas por metro cuadrado en el caso de turbas y suelos orgánicos muy blandos, hasta incluso las 35 toneladas por metro cuadrado como capacidad portante admisible en el caso de arenas y limos medianamente densos, limos arenosos. Estas tablas no se limitan específicamente a la capacidad portante, sino que también las hemos construido para considerar la capacidad de celda individual de los elementos GeoPeer, que sirve para estimar el número de elementos que se requieren bajo la zapata, conociendo las descargas por columna para diferentes tipos de suelos, como ya mencioné anteriormente, y a su vez también están alimentadas con un valor a priori del módulo de rigidez del GeoPeer, que será un valor que comprobaremos en cada uno de los proyectos a partir de la prueba de módulo. El programa de control de calidad generalmente involucra al licenciatario GeoPeer, que cuenta con un técnico de calidad para cada obra y con protocolos durante la ejecución para asegurar la calidad del producto terminado. Eventualmente, el dueño también puede de manera independiente contratar a un inspector o al ingeniero geotécnico del proyecto para proveer aseguramiento de la calidad de manera paralela. Y dentro de estos protocolos de calidad se enmarca la prueba de módulo de rigidez. ¿En qué consiste la prueba de módulo de rigidez? En una configuración de una viga W horizontal que está vinculada a dos elementos de reacción en las esquinas y en cuyo centro está un gato hidráulico que aplica cargas al tope del elemento GeoPeer. En el tope del elemento GeoPeer igualmente se medirán deflexiones con deformímetros para construir gráficas de esfuerzo contra deflexión y validar el módulo del elemento GeoPeer en campo. Típicamente esta prueba se ejecuta hasta el 150% del esfuerzo de diseño Q sub G del elemento GeoPeer. Y a diferencia de las pruebas de cargas en pilotes, donde el propósito no es verificar capacidad de carga última, nuestro propósito principal es verificar la rigidez o K sub G del elemento GeoPeer. El esfuerzo en el tope del elemento es típicamente alrededor de 2.5 veces el esfuerzo en la zona inferior de las zapatas por efectos de la concentración de esfuerzos, al tener el elemento GeoPeer mayor rigidez. Y estos incrementos de carga se hacen cada 15 minutos en el caso del esfuerzo al 117% del tope del elemento. La carga se mantiene durante 60 minutos para dejar que se disipen los excesos de presión de poros. Esta pila de prueba se instala y ejecuta en el sitio del proyecto con las condiciones más desfavorables. Es decir, antes de iniciar cada proyecto, siempre se ejecuta una prueba de módulo en el sondeo crítico, según sean las condiciones geotécnicas preliminares que se hayan alcanzado del estudio de suelos, y la elevación del elemento GeoPeer debe coincidir con la profundidad del fondo de la zapata, y esto es muy importante para efectos de considerar adecuadamente y representar el efecto del confinamiento. Un sketch de cómo es la prueba de módulo, que ya lo había descrito principalmente en una fotografía, una viga W acoplada a dos elementos de reacción que tiene en su centro un gato hidráulico que le transmite presión a un dado de concreto en el tope del elemento GeoPeer. Vale la pena mencionar que se miden deflexiones con el deformímetro en el tope del GeoPeer y también a través de dos barras de acero que se conocen como telltales, que van conectadas a una platina metálica hasta el fondo del elemento GeoPeer, y estas barras están revestidas en PVC, es posible también medir cuál es el movimiento en el fondo del elemento. Este gráfico representa típicamente los resultados de una prueba de módulo. En la línea negra se pueden ver representados los incrementos de esfuerzos en el tope del elemento y la deflexión en el tope del mismo. En la línea roja se representan los telltales o testigos que dan cuenta para este caso específico que no hubo ningún tipo de movimiento en el fondo del elemento, es decir, la longitud de fuste fue adecuada según las hipótesis del diseño preliminar y no se están transmitiendo esfuerzos excesivos en la punta, por lo cual el GeoPeer está transfiriendo adecuadamente los esfuerzos a lo largo del fuste. ¿Qué se puede concluir de la prueba de módulo? Que para el esfuerzo de diseño Q sub G de unas 18.200 libras por pie cuadrado o 127 libras por pulgada cuadrada, se tendrá una deflexión de 1/3 de pulgada, lo cual se puede calcular, ustedes lo pueden verificar fácilmente, que el valor K sub G es de unas 390 libras por pulgada cúbica.
que fue la hipótesis inicial del diseño. Entre otras aplicaciones de los elementos GeoPeer, tenemos la estabilidad global de terraplenes y muros, en adición al soporte de fundaciones para edificaciones, que fue lo que principalmente abordamos. En el caso de tener taludes, muros mecánicamente estabilizados, terraplenes que se van a construir sobre suelos blandos y tener potenciales de fallas profundas sobre estos suelos, es posible proveer los elementos GeoPeer para aumentar la resistencia al corte a lo largo de esas superficies de falla potenciales y por ende aumentar el factor de seguridad. ¿Cómo se cuantifica ese aumento en la resistencia al corte y por ende en el factor de seguridad? Empleando columnas de agregado compactada o elementos GeoPeer, se hace de una forma análoga, como se hizo en el caso de calcular el módulo elástico compuesto. Se ponderan los parámetros de resistencia al corte, Mohr, Coulomb, C y Phi, tanto del suelo matriz como del elemento GeoPeer. Acá podemos ver para el caso del ángulo de fricción compuesta cómo se está ponderando la tangente del ángulo de fricción del elemento GeoPeer por la relación de área de reemplazo, y a su vez el ángulo de fricción del suelo matriz, que es menor, se está a su vez ponderando por el área, la proporción de área que no está mejorada por elementos GeoPeer, para tener al final propiedades compuestas de todo el conjunto, que van a ser mayores que las del suelo matriz sin mejorar. No solo proveemos aumento en la capacidad por estabilidad global en el caso de muros y terraplenes, también podemos proveer disminución de asentamientos. En el caso, por ejemplo, de tener un terraplén de 8 metros de altura sobre un suelo blando clasificado como arcillas de alta compresibilidad CH en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, 2 a 3 golpes por pie en el ensayo SPT que permitieron concluir que el suelo es compresible junto con propiedades índices como el contenido de humedad cercano al límite líquido y una relación de vacíos de 2, de entrada sabemos que para este espesor de suelo blando de 7 metros en total de espesor vamos a tener problemas de asentamiento. Una opción es proveer elementos GeoPeer bajo toda la fundación del relleno para mejorar esa condición de asentamientos, reduciendo la compresibilidad del suelo matriz. Como ya lo mencionamos anteriormente, se emplea la metodología de la elasticidad y se aplica el módulo elástico compuesto, calculado como ya se explicó anteriormente. Para el caso del ejemplo, el terraplén de 8 metros de altura transmite una presión de 15 toneladas por metro cuadrado a nivel de la fundación, y en el caso de no tener ningún tipo de mejoramiento, vamos a tener asentamientos del orden de 46 centímetros para un módulo elástico del suelo matriz sin mejorar de 2.3 megapascales. Si empleáramos elementos GeoPeer, por ejemplo, de 36 pulgadas de diámetro, espaciados 1.5 metros entre centros, tendremos relaciones de área de reemplazo del orden del 20% en condición reforzada. Eso permite, partiendo del módulo elástico del suelo matriz y del módulo elástico del elemento GeoPeer, establecer un valor del módulo elástico compuesto que es mayor al del suelo matriz sin mejorar y que a su vez permitiría reducir los asentamientos de 46 centímetros en condición sin mejoramiento al orden de 6-7 centímetros en condición mejorada, lo cual se puede considerar ya aceptable bajo ciertos criterios de desempeño. Igualmente, tener el relleno sobre los elementos GeoPeer permitirá por efecto de arco proveer un soporte uniforme en la corona del terraplén, y a su vez se presentará un drenaje radial porque está aumentándose la permeabilidad del conjunto al tener grava compactada dentro de una matriz de suelo blando poco permeable que permitirá inducir la consolidación radial y por ende acelerar los asentamientos por consolidación. Es decir, el asentamiento que antes podría ocurrir en meses o incluso años para un depósito de suelos blandos compresibles, en este caso ocurrirá en cuestión de días o semanas. En el caso de mejoramiento con columnas de grava compactado que también proveen drenaje, además del aumento en capacidad portante y la disminución de asentamientos. Otra aplicación es el de soporte de tanques de almacenamiento. Históricamente, para este tipo de estructuras solo existían dos tipos de fundaciones o de tratamientos. Las cimentaciones superficiales, donde si se tenía un terreno competente no había necesidad de mejorar, y donde si se tenían terrenos pocos competentes era necesario o bien fuese hacer una excavación y un reemplazo o realizar pilotaje a grandes profundidades para transmitir la carga a un estrato portante más profundo.
Ventajas y desventajas de ambas soluciones, de la excavación y reemplazo: fácil de implementar en ciertas condiciones, no en el caso de tener niveles freáticos superficiales donde se van a tener demoras y se debe desaguar completamente la excavación, y también se tendrán afectaciones a estructuras adyacentes. En el caso de los pilotes, el costo asociado suele ser la mayor limitación. A principios de los años 90, GeoPeer introdujo una tercera alternativa a los sistemas de cimentación superficial o cimentación profunda, y fue el sistema de fundación intermedia, que es como se les conoce en la industria del mejoramiento de suelo a las columnas de grava compactado, que ha venido ganando popularidad gracias a sus ventajas, tanto en tiempo de ejecución como en costo. ¿Cuáles son las consideraciones del diseño? Depende del tipo del tanque. Si es un tanque de fondo flexible, metálico, por lo general la inestabilidad en los bordes suele gobernar la separación de los elementos GeoPeer, así como tener un asentamiento diferencial dentro de unos límites establecidos por el fabricante previamente entre el centro y el borde del tanque y a lo largo del perímetro. Si se tiene un tanque con una fundación rígida, es decir, con una losa o platea de concreto, generalmente el asentamiento total es el que suele gobernar la separación de los elementos GeoPure. En el caso de tener un fondo flexible, como lo mencioné anteriormente, la inestabilidad de borde suele ser el mecanismo que controla el diseño de la solución, porque se tienen potencialmente superficies de falla en suelos blandos. Se utilizan métodos de análisis similares a los de análisis de taludes por equilibrio límite. Típicamente, la estabilidad en las orillas para estos tanques debe alcanzar un factor de seguridad del orden de 1.3. Aquí podemos ver en un análisis realizado en la herramienta GeoSlope que se aumentó el factor de seguridad de un tanque que transmitía 5.000 libras por pie cuadrado a una fundación donde se tenía una mayor densidad de columnas de agregado compactado para mejorar arcillas rígidas y arcillas medianamente rígidas, alcanzando un factor de seguridad mayor a 1.3. Finalmente, vamos a ver el caso, la experiencia del terraplén de Briceño, que estaba apoyado sobre columnas Impact Pier, proyecto que a su vez fue ejecutado en el año 2012 por Pivaltec en el Ecuador, donde se tenían suelos potencialmente licuables. ¿Y cuál fue el desempeño de este terraplén soportado en Impact Pier luego del terremoto de Muisne del 16 de abril del año 2016? Como bien sabemos todos, en Sudamérica, principalmente en la región andina y también en el área de Pacífico, tenemos una alta amenaza sísmica por estar localizados en el cinturón de fuego del Pacífico. Y como marco conceptual, debo mencionar que el terremoto de Muisne del 16 de abril del año 2016 en Ecuador, con el que seguramente muchos de ustedes en el Ecuador están familiarizados, tuvo una magnitud de 7.8 y tuvo cuantiosas pérdidas en vidas humanas y daños materiales. El epicentro fue en Muisne, cerca de la bahía de Pedernales, y el sitio del proyecto, ubicado 80 kilómetros al sitio del epicentro del sismo, es decir, el terraplén de Briceño, tuvo aceleraciones de PGA de entre 0.3 a 0.4 de G, según estos contornos de aceleración del sistema geológico de los Estados Unidos. Se puede apreciar acá el sitio del proyecto, un terraplén de aproximación de 700 metros hacia el terraplén de Boca de Briceño. El perfil de suelos, constituido principalmente por arenas limosas sueltas hasta los 6 metros de profundidad, con algunos bolsillos de arcillas. Y luego se tenían suelos mucho más densos, arenas limosas, que daban rechazo a la penetración en el ensayo de penetración del SPT. Es decir, todos estos suelos superficiales, analizados por la metodología de Ayres y Boulanger del año 2008, eran potencialmente licuables teniendo un factor de seguridad menor a la unidad y asentamientos inducidos por licuación bastante altos para un PGA de diseño de 0.4 y una magnitud de momento de 8. En el caso dinámico se veía que si las arenas limosas en la parte superior eran potencialmente licuables pudieran fallar, el factor de seguridad
de la estabilidad global del terraplén sería inadmisible. Es decir, se tendría una falla del terraplén en caso de licuarse estas arenas limosas. Perdón. A manera comparativa, en este caso histórico, vamos a hablar también del terraplén de Mejía, que se ubica en la vía que va de Manta a Puerto Viejo y el cual no estaba mejorado con ningún tipo de tratamiento, que estaba mucho más lejos incluso del sitio del epicentro, a 130 kilómetros al sur de la bahía de Pedernales. A mano izquierda pueden ver fotografías del terraplén de acceso al puente Mejía sin mejoramiento de suelos antes del sismo. A mano derecha se pueden apreciar las consecuencias por la falla profunda rotacional en el terraplén luego del sismo, presumiblemente por la licuación del suelo de fundación, como indicaban los análisis de estabilidad en el caso de que no se hiciera ningún tipo de mejoramiento. Vale la pena mencionar que este terraplén tenía una altura similar al terraplén de Briceño y unas condiciones de suelo bastante similares, de suelos licuables arenosos limosos sueltos. Algunas consecuencias de las fallas después del terremoto, con la que ustedes estarán muy familiarizados en el Ecuador, algunos no. Y bueno, en el caso del puente de Briceño, que estaba su terraplén de acceso reforzado con elementos GeoPier, en las zonas adyacentes se vieron algunas manifestaciones de la licuación, como grietas y desplazamientos diferenciales en superficie. Sin embargo, el terraplén no tuvo ningún problema y su corona se mantuvo intacta luego del sismo. ¿Por qué? Porque estaba soportada sobre elementos Impact Pure de GeoPure construidos por Pivaltec en el año 2006 y se pudo mitigar el potencial de licuación. Acá se ve una imagen en perspectiva del terraplén de Briceño soportado sobre Impact Piers, donde no hubo ninguna afectación después del terremoto del 16 de abril de 2016 y algunas fotografías de las zonas adyacentes con volcanes de arena. Se pueden apreciar las manifestaciones en superficie de la licuación, por lo cual un panel de expertos que visitó el proyecto, el doctor Kyle Rollins de la Universidad de Texas y la doctora Sara Morosa de Italia, concluyeron en revisiones posteriores post-sismo que se había presentado la licuación de la zona adyacente al terraplén donde no había ningún tipo de mejoramiento. A mano izquierda podemos ver el desempeño del del terraplén del puente de Mejía, mucho más alejado del epicentro del proyecto, donde la aceleración medida fue de 0.35 de G, un desempeño desastroso donde no había ningún tipo de refuerzo de la fundación. A mano derecha podemos ver el desempeño del terraplén de Briceño, ubicado mucho más cerca del epicentro del terremoto, donde se midieron aceleraciones pico del terreno de 0.4 de G y donde al tener reforzamiento con Impact Pier de la fundación no se vio afectado el desempeño del mismo. En una sección típica se puede ver cómo la mayor densidad de los elementos Impact Pier estaban hacia los taludes del terraplén, una separación de 1.65 a 2 metros entre centros, y en la zona central bajo el terraplén se tenía una separación de 2 a 3 metros entre centros. ¿Cómo se logró esa mitigación de la licuación? La literatura reconoce 4 mecanismos por medio de los cuales se da esa mejora contra la licuación empleando pilas de agregado compactado. El primero es el incremento de esfuerzos laterales, que como ya vimos conceptualmente y en mediciones de laboratorio, es uno de los principales beneficios de las columnas de agregado compactado de GeoPeer Foundation Company. Inducir un estado de esfuerzos pasivo en la matriz de suelo. También la densificación del suelo matriz es otro de los mecanismos que mitiga el potencial de licuación. Esta densificación es medible en suelos arenosos con bajo contenido de finos por debajo del 20% y en el caso de tener suelos arenosos limosos con más del 20% de contenido de finos, la densificación es posible medirla esperando un tiempo prudente entre 1 a 2 meses para que se disipen los excesos de presión de poros. Ese aumento o densificación del suelo matriz depende de qué tan espaciados o qué tan denso sea el arreglo de el mejoramiento con columna de grava compactada. El otro mecanismo que permite mitigar la licuación con el mejoramiento de columnas compactadas es el incremento en la rigidez compuesta.
Ha sido estudiado por diferentes autores, como Baez en el año 95, y se basa en que las pilas, al tener un mayor módulo de corte, van a traer mayor esfuerzo cortante cíclico, disminuyendo el esfuerzo cortante que va a la matriz de suelo. Esta hipótesis de que el módulo cortante del elemento GeoPeer es mayor que el del suelo se puede medir por medio de ensayos de cross-hole en el suelo matriz y en las columnas de agregado compactado, midiendo la velocidad de onda de corte. Finalmente, el drenaje se reconoce también como un mecanismo de mejora contra la licuación al instalar las columnas de grado compactado, pero es difícil de cuantificar, por lo cual no se suele considerar en el diseño. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esta curva en la que se representa el grado de compacidad relativa o número de golpes en el ensayo de penetración estándar en el eje horizontal y en el eje vertical los esfuerzos cíclicos inducidos en el terreno. Generalmente esta curva representa más bien, si se quiere, la resistencia al corte cíclico para determinado tipo de suelo. Entre mayor sea la densidad relativa o mayor el número de golpes, mayor es la resistencia al corte cíclico. Y esta curva a su vez separa típicamente lo que son los suelos que son potencialmente licuables ubicados arriba y a la izquierda de la curva de los suelos que no son potencialmente licuables ubicados a la derecha y abajo de la curva. Esta curva desarrollada para arenas limpias por Boulanger, que tiene ciertas correcciones en el caso de tener contenido de finos entre el 5, el 15% y hasta el 35%. El factor de seguridad contra licuación se calcula como la resistencia al corte cíclico determinada por la curva dividida entre el esfuerzo cortante cíclico en el suelo. Es así pues como nosotros, al instalar las columnas de agregado compactado y aumentar la densificación de determinado suelo, estaremos desplazando horizontalmente hacia la derecha, aumentando el N de campo del suelo potencialmente licuable y llevándolo a la zona no licuable a la derecha de la curva desarrollada por Boulanger, que representa la resistencia al corte cíclico. Igualmente, los mecanismos de rigidización y de incremento de esfuerzos laterales al llevar el suelo a una condición de esfuerzos pasivos por la instalación de las columnas de agregado compactado se puede ver por este efecto de desplazar verticalmente un punto de la zona licuable a la zona no licuable y al final ambos mecanismos se consideran como la suma vectorial representada por esta curva azul. Es decir, esta es la forma como se cuantifica el mejoramiento contra la licuación empleando columnas de agregado compactado GeoPure. En el caso del terraplén de Briceño, se realizó el análisis del factor de seguridad contra licuación empleando impact piers con una separación, como ya habíamos mencionado anteriormente, entre 1.6 y 2 a 3 metros entre centro, teniendo que, si bien el factor de seguridad contra la licuación era menor a la unidad, se tenían asentamientos mucho menores a los que se tenían en la condición no reforzada. Es decir, un performance-based design o un diseño basado en desempeño. Y la resistencia global se evaluó considerando, como ya lo mencionamos, los parámetros compuestos de resistencia al corte del suelo mejorado con columnas de agregado compactado y se pudo concluir que con los análisis realizados a las diferentes separaciones de las columnas de agregado compactado con una mayor densidad bajo los terraplenes, el factor de seguridad en la condición sísmica era mayor a 1, que fue al final lo que se pudo comprobar con un sismo de magnitud y de aceleración cercanos al de diseño, como fue el del 16 de abril del año 2016 en Muisne, Ecuador, en el terraplén de Briceño. Como conclusiones, las pilas de agregado compactado Impact Piers evidentemente mitigaron el efecto de licuación de los suelos bajo el terraplén de Briceño. Fue posible validar para un sismo cercano al de diseño los mecanismos que mitigan la licuación empleando columnas de agregado compactado y que ya mencioné anteriormente, como el incremento de los esfuerzos laterales, la densificación, el incremento en la rigidez compuesta y el drenaje. El incremento en la estabilidad global empleando columnas de agregado compactado en el caso dinámico
quedó comprobado para un caso de sismo muy fuerte cercano al de diseño, como lo antecedían nuestros análisis de estabilidad global empleando columnas de agregado compactado. Y bueno, estando comprometidos con ustedes en seguir protegiendo su infraestructura, la de sus países, y como lo hicimos en el terraplén de Briceño en Ecuador, y a su vez seguir brindándoles soluciones de valor en tiempo y costos, los dejo con nuestro conferencista invitado, el ingeniero Fernando Cortés de Tensar, quien dará abrebocas del siguiente webinar de aplicaciones de geomallas Tensar en vías y suelos blandos. Buenos días para todos. Le agradezco a Andrés por la introducción y por la gran presentación que hizo hace un momento. Sí, como lo dice Andrés, y con el fin de seguir con nuestro ciclo de webinars, entonces quiero contarles un poco qué vamos a tener en la próxima semana. Básicamente nos vamos a enfocar en la estructura de pavimento para una carretera. Y vamos a incluir vamos a discutir los diferentes mecanismos con los que trabajan los geosintéticos dentro de la estructura de pavimento. Recordemos que hoy en día han venido tomando mucha fuerza este tipo de aplicaciones, gracias a que nos permite reducir los recursos y optimizar entonces los costos y tiempos de ejecución de las obras. Bueno, entonces, básicamente nos vamos a enfocar en la estructura de pavimento, en donde vamos a iniciar desde la subrasante para pasar por la estabilización de granulares y finalmente presentar algo sobre la aplicación de geosintéticos dentro de carpetas asfálticas. Vamos a hablar de los mecanismos de trabajo de los geosintéticos, de las geomallas, básicamente, para lograr mejorar o estabilizar los suelos blandos. Cuando no necesitamos un sistema intermedio como GeoPierre, pues podemos hacer algo superficial y eso es lo que vamos a mirar con nuestros sistemas con geomallas. Adicionalmente, vamos a hablar del mecanismo que nos permite tener una muy buena interacción con el suelo, optimizando los agregados de base granular dentro de la estructura de pavimento. Así es que los invitamos. En este tema de optimización, básicamente vamos a estar hablando de las metodologías de diseño ASHTO 93 y cómo complemento la ASHTO 5009, que es una guía para uso específico de geosintéticos en la optimización de pavimentos flexibles. Sin más que decirles, pues los invitamos entonces. Pivaltec les hará llegar pronto la invitación para que se registren. Y pues nada, los esperamos la semana entrante. Por ahora los dejo entonces nuevamente con Andrés para que sigan con el ciclo de preguntas, ya que pues el tiempo se nos va agotando y veo que hay muchas preguntas y quiero que contesten la mayor cantidad posible. Entonces, sin más, les agradezco por su tiempo, Andrés. Muchas gracias y aquí lo dejo con sus preguntas. Muchísimas gracias, Fernando y Andrés, por las presentaciones que acaban de darnos. Muy buena información.